Bien, going to en español significa ir a. ¿Para qué me va a servir el going to? Me va a servir para formular planes, pero a futuro, que no sabemos si se van a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo voy a formular oraciones afirmativas utilizando going to? Para esto deben seguir la siguiente estructura. Primero va mi sujeto, después mi verbo to be. Recordemos que el verbo to be es am, is o are. Después la palabra going to y después mi verbo y por último mi complemento. Ejemplos. They are going to play video games in the afternoon. ¿Sí? Tengo mi sujeto, que en este caso es they, y mi verbo to be, que es are. Después la palabra going to, mi verbo es play y mi complemento sería video games in the afternoon. Entonces, ellos irán a jugar videojuegos en la tarde. Susan is going go to the amusement park next weekend. Susan irá al parque de diversiones el próximo fin de semana. ¿Sí? En este caso, aunque estemos hablando de tercera persona, no cambia la estructura. Siempre va a ser la misma y mi verbo, tanto la palabra going to como mi verbo, se mantiene tal y como aparece en la estructura que les mencioné al principio. He's going to cook dinner on Sunday. Él cocinará la cena el domingo. Tom and Lucy are going to travel to France. Tom y Lucy irán de viaje a Francia. ¿Sí? Si se dan cuenta, va sujeto, verbo to be, la palabra going to, mi verbo y por último mi complemento. Negative sentences. La misma estructura que en las oraciones afirmativas, que lo único que nos va a variar, que a nuestro verbo to be nosotros le vamos a agregar la palabra not o podemos utilizar las contracciones del verbo to be en negativo. Por ejemplo, you aren't going to swim at the beach. Acá utilicé la contracción en negativo de aren't, que sería are not. She is not going to eat a pineapple. Acá no utilicé contracción y que fue lo único que hice, que a mi verbo to be, que en este caso es is, le agregué únicamente la palabra not. ¿Sí? Pero no cambió en mayor cosa la estructura a la hora de formar una oración negativa. I am not going to wash the dishes. Yo no iré a lavar los trastes o platos. We are not going to go the church. ¿Sí? Entonces recuerden, va sujeto, verbo to be, más la palabra not, después la palabra going to, después mi verbo y por último el complemento. Question. Cuando vamos a formular preguntas, primero va mi verbo to be, después el sujeto, después la palabra going to, verbo, complemento y por último la question, que es el signo de interrogación. Entonces, they are going to work on Saturday. Tengo mi oración afirmativa, pero yo la debo de pasar a forma de pregunta. Entonces, ¿cómo quedaría? Are they going to work on Saturday? Si se dan cuenta, lo único que cambió de posición fue mi verbo to be y mi sujeto a la hora de formular preguntas. Mis respuestas pueden ser yes, they are o no, they aren't.
Tanya is going to dance at night. Is Tanya going to dance at night? Igual que en la primera, únicamente cambié de posición. Sujeto con el verbo to be para formular mi pregunta. Y puedo responder yes, she is o no, she isn't.